así que nos toca reactivos. Eso es buenísimo para ustedes, en todo caso. Ah, está mi cámara. Perdón, se había prendido la cámara. Vamos a empezar. ¿Dónde está? De vez en cuando tengo la visita de un vecino que tiene una perra que nadie le quiere en el barrio. Aquí me confirman que están viendo la pantalla. Sí, profe, sí se la ve. Ya perdí las pilas. Ok, bueno, listo. Este día nosotros tenemos, base a nuestro compendio, nosotros tenemos que revisar lo que nos lleva a la semana número 11, que es la responsabilidad empresarial, o lo que se denomina como empresas socialmente responsables. Nosotros hemos estado abordando un poco este tema con respecto al... Creo que ahí me escucho mejor. Ya, ahí me escucho mucho mejor porque el micrófono de este audífono está un poco mal. Ok, entonces, les decía que dentro de este seminario, digamos, dentro del sílabo que nosotros tenemos un compendio que dentro de esta unidad del compendio habla sobre la responsabilidad social empresarial. Y en ese sentido, parte de este ejercicio, digamos, de esta clase, es entender un poco cómo nosotros exploramos este concepto de la responsabilidad social y comprendemos el papel que juega la dirección de comunicación, es decir, ustedes como gestoras de la comunicación, qué papel juegan dentro de esas organizaciones, qué papel juegan dentro de las instituciones, de las organizaciones no gubernamentales, es decir, en el mundo actual. Entonces, la responsabilidad empresarial, también conocida con el enfoque de RSE, que es responsabilidad social empresarial, o empresa socialmente responsable, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante, digamos, gestionar esto, ¿no? Desde esa perspectiva, desde la dirección de la comunicación? Porque, y nosotros ya en la próxima clase, de hecho, eh, vamos a trabajar un tema que es importantísimo, que es
el Midfulness. Espérenme un segundo. Ahorita voy a ver el sílabo. Semana 11. Ya. Entonces, la siguiente semana, semana 12, estaba viendo si es que tenemos contemplado. Ujú. También entramos a la otra unidad de la comunicación en América Latina, entonces deberíamos trabajar con esto. Ya. No me interesa muchísimo trabajar porque aquí está. Todo esto es Midfulness. Midfulness, comunicación. Office Manager. Nosotros ya vimos, déjame ver en qué parte está esto, gestión de la felicidad, unidad 3, semana 3, el Happy Manager. Déjenme ver un segundo. Sí, en la unidad 3 nosotros vimos el Happy Manager. Sí, es importante reforzar eso. Desde la perspectiva del Ikigai podría ser. Ok, voy a anotar esto ahorita para trabajar con ustedes en una clase expositiva. Pero desde Latinoamérica, perdón. Desde Latinoamérica. Semana 12.
Ok, ya les voy a mandar en el grupo, les voy a mandar una exposición para las, porque con ustedes no hemos trabajado, creo que una vez. ¿Cuántas exposiciones hemos hecho con ustedes? Disculpe. No, no hemos hecho exposiciones, profe. Claro, sí, terrible, terrible porque, perdón, me culpa, pero sí, más bien terminar, digamos, la última unidad con exposiciones porque la clase, la metodología de clase invertida precisamente es esa. Entonces ya les voy a mandar al grupo para que trabajen en una exposición para empezar la nueva unidad. Más bien chévere, gracias por ese feedback. Dejé de compartir pantalla, parece. No. No, profe, sí está compartida la pantalla. Ya, muchas gracias. Ahorita estoy entrando más bien a monitorear con el celular porque definitivamente es la mejor manera. Ya, ahí sí. Ahí sí les veo excelentemente bien. De hecho, está movida la presentación. Así es que ya estaba pasando acá. Ok. Bueno, entonces, retomando, y perdón la pausa, lo que pasa es que es importantísimo trabajar el tema de mindfulness. Y como entramos en la gestión de gobiernos locales desde Latinoamérica en la próxima unidad, entonces vamos a hacer un barrido bien bonito. Esta última unidad vamos a trabajar con ejemplos, con cosas divertidas desde esa perspectiva. Ok, entonces, nosotros vivimos en un momento, en una sociedad bastante interconectada. Entonces vemos que los consumidores, los medios de comunicación, cada vez observan cómo las empresas van evolucionando. Entonces, cómo ellas eh, se van comunicando y cómo nosotros nos comunicamos con las empresas. Es decir, qué hacemos y qué dejamos de hacer, ¿no? Y cómo esa construcción puede construir o destruir reputaciones. Ojo con eso, ¿no? Puede construir o destruir reputaciones. Entonces, la idea de esta clase es que nosotros vamos a ir descubriendo cómo estas empresas pueden, más bien dicho, las políticas pueden impactar positivamente en la sociedad, no solo a través de lo que nos vemos como los productos o servicios, sino más bien a través de las decisiones que son de alguna manera éticas, humanas y sostenibles, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es entender por qué la comunicación estratégica es clave para nosotros visibilizar ese compromiso y conectar con la ciudadanía, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta de cajón que nos hacemos es, ¿qué es la responsabilidad social empresarial? Entonces, y es pregunta, digamos, de evaluación, ¿no? Entonces, nosotros entendemos la responsabilidad social como esa herramienta, digamos, que es, si bien es cierto, es una tendencia, es decir, instituciones, organizaciones, empresas, corporaciones, se suben a esta tendencia como el trend topic, ¿no? Se suben a la tendencia de ser responsables. Y eso implica un compromiso voluntario de las empresas que asumen para contribuir de manera activa al desarrollo sostenible del planeta. Entonces, no se trata solo de eh, donar ropa, donar dinero, hacer una colecta o sembrar árboles, es decir, no son paliativos, sino que tampoco son campañas publicitarias de hicimos la 5 CAP contra la deforestación, contra las botellas plásticas, sino se trata de cómo una empresa toma decisiones de manera consciente y por lo tanto en esa concientización va meditando cuál es el impacto que genera en su entorno y su radio de influencia en su comunidad. Entonces, cómo afecta su política a las empresas, cómo afecta al medio ambiente y cómo contribuye o no contribuye al desarrollo tanto económico como social de su comunidad, del país, de la región y del mundo. ¿De acuerdo? Pero vamos a localizar lo más pequeño para no ser tan ambiciosos. Entonces, ¿cómo contribuye al país? ¿De acuerdo? Entonces, nosotros cuando hablamos de una empresa responsable, hablamos de una organización que piensa más allá de sus ganancias, es decir, que constantemente se está preguntando, ¿estoy cuidando yo a mis trabajadores, a mis colaboradores? Es decir, les doy salud mental, les doy salud
de seguro social, les doy salud privada, les doy 8 horas de trabajo, les doy descanso, les doy horas extras. Es decir, estamos usando esos recursos de manera eficiente. Por ejemplo, si yo les doy, por ejemplo, transporte, estoy siendo transparente con mis clientes, con la sociedad. Por ejemplo, si son fondos públicos, la ley de transparencia y acceso a la información en la función pública es importantísimo. Artículo 81 de la Constitución de la República es la LOTAI, Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, LOTAI. Entonces, les doy un ejemplo conceptual más concreto. Imaginemos una empresa que distribuye zapatos y que decide rediseñar sus rutas de transporte. ¿Para qué? Para reducir emisiones contaminantes de carbono. Entonces, no solo que va a ahorrar combustible, sino también reduce su huella de carbono y por lo tanto mejora su eficiencia. ¿De acuerdo? A ver, ejemplo real, concreto les voy a decir. LATAM, la línea aérea LATAM, ellos tienen constantemente auditorías para bajar su huella de carbono. Y eso implica que tengan, digamos, baja, por ejemplo, si es que mientras menos contamina, tienen menos carga de impuestos, porque hay beneficios. ¿De acuerdo? Entonces, LATAM, al ser una empresa mundial, pero facturan en un solo país, evidentemente, o sea, facturan en todo lado, pero digamos su dinero se acumula en un lugar. Entonces, ellos empiezan a exigir a sus contrapartes, es decir, proveedores, que emitan menos, se certifiquen como menos contaminantes. Estoy diciéndoles, digamos, un caso real para que ustedes lo entiendan de manera concreta lo que implica esto. Entonces, claro, como no existe una investigación, o sea, no existe un invento, un producto que baje la emisión del carbono de la gasolina de los aviones. En serio, tengo un perro terrible que está al lado. Espero que no escuchen. Si escuchan, me dicen que sí, para botarle un balde de agua. No, pobrecito, me da pena. Pero pobrecito ese perro. Entonces, empiezan a sus proveedores a exigirles que se certifiquen de manera que demuestren que su impacto de huella de carbono es cada vez menos. Y como los aviones no pueden hacerlo, pues se traslada directamente a sus proveedores. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, soy proveedor, me invento, de cartones para la TAM o de esas cobijas que dan ahí en el avión o del catering, tengo que yo certificarme y decir que yo llevé esa comida en un transporte eléctrico. Entonces, si se dan cuenta, la idea es que se vuelva un círculo, por eso es eh, economía circular. Entonces, y a la vez, en una comunidad yo veo que sean productos orgánicos, certifico eso. Mientras más se genere esto, yo demuestro a la empresa, digo, yo he hecho esto, y ellos en sus informes van reduciendo su contaminación, porque claro, no existe una gasolina que sea ecológica para ellos, no es que van a llegar a conectar en el aeropuerto el avión, todavía no pasa eso, pero como tienen que bajar, entonces está en eso. Lo mismo pasa con los autos, lo mismo pasa con, digamos, las grandes corporaciones están inscritas en eso. Entonces, si ustedes en algún momento están vinculados a esto, se van a dar cuenta cómo cuando hay una exigencia desde arriba, en cascada empiezan a pedir a los demás. Entonces, es como cuando te dicen necesitamos un RUC, entonces todo el mundo pide RUC, todo el mundo necesita factura. Entonces, factura, factura, factura. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ese pequeño ajuste que acaban de hacer genera un impacto. ¿Cuál es el impacto? Que el planeta se contamina menos, sus costos de operación bajan y su reputación crece. ¿Por qué? Porque van a mostrar que han bajado la huella de carbono. Y dicen, ¿cómo? Con los proveedores, ¿no? Ok. Todo eso es, digamos,
lo interesante que tiene esto ahí. Seguimos. Entonces, recapitulando. Cuando decimos que la responsabilidad social, pensamos en compromiso, en impacto y en la integridad de las operaciones, ¿de acuerdo? Entonces es un enfoque que representa un cambio de paradigma, porque claro, antes la gente, digamos, contaminaba de manera abrupta, ¿no? Ahora representa un cambio de paradigma y por lo tanto se genera una capacidad para generar valor a toda la cadena logística, a todos los grupos de interés y por lo tanto minimiza las externalidades negativas de su actividad. ¿Bien? Ok, entonces seguimos. Cuando hablamos nosotros de una empresa responsable, nosotros hablamos de una organización que piensa más allá de sus ganancias. Esto es importante. Es decir, que se pregunta cómo construye o no desarrollo económico en el país. Entonces, las preguntas claves que se hace la empresa es si están cuidando digamos, a los trabajadores, están siendo transparentes, ¿de acuerdo? Entonces, eso es interesante ir entendiéndole cómo se va armando este concepto de responsabilidad social. Pero entonces, la pregunta es, ¿qué significa ser una empresa socialmente responsable? Y claro, cuando nosotros pensamos, perdón, en esta significación que es la empresa socialmente responsable, rompemos el mito. Es decir, una empresa no existe solo para ganar dinero. Y ahí es donde eh, hoy precisamente estaba leyendo un artículo de Slavoj Zizek, espectacular, y él habla, ¿no?, sobre la particularidad que tiene el modelo capitalista, modelo neoliberal, de aglutinar y de absorber las disidencias, es decir, los ruidos que genera, digamos, la oposición, para hacerlos parte de. Entonces, ahora todo esto que era disidente está asumido en términos de el engranaje de una buena empresa. Pues claro, antes pedir, por ejemplo, que estén asegurados los trabajadores era sindicalista, pues ahora es parte de la responsabilidad de la empresa. Es una empresa responsable, ¿sí? Entonces, esto es un cambio de paradigma. Pensar en que ya exigir eso no es un sinónimo de comunista o de, no sé, rojo o lo que quieras, ¿no? Sino ya es parte de los estamentos de la responsabilidad social que están enmarcados dentro de las declaraciones de la ONU. ¿Se acuerdan? Los objetivos sustentables del milenio. Entonces, romper ese mito que las empresas no existen solo para ganar dinero, ¿sí? Sino que ser una empresa socialmente responsable va a significar que integra los valores éticos y esos valores éticos se vuelven valores intangibles de la empresa. Entonces, en cada parte del negocio hay un valor agregado ahí, un valor ético, un valor intangible. Entonces, no se trata solo de donar a la casita de los abuelitos, de los jubilados, o al asilo de ancianos, o al orfanato, o en Navidad, sino que eh, lo importante es si se apoya, apoya ambientales de manera constante y permanente. Entonces, si cuidamos a los trabajadores, a los colaboradores, y se fomenta el crecimiento personal y profesional dentro de la empresa, eso es una responsabilidad social empresarial. Entonces, no es que queremos verle a la persona de obrero o de secretaria o de asistente toda la vida, ¿de acuerdo? Sino que se fomenta el crecimiento a través de qué?
a través de convenios, por ejemplo. Entonces, claro, tú firmas un convenio con la Universidad Central, Andina, Ecotec, Israel, lo que sea, y dices, bueno, vamos a generar un descuento y vamos a además ayudarles con el rol de pagos de descuento para que puedan estudiar y puedan crecer profesionalmente. Entonces está pensado en la perspectiva del crecimiento profesional de cada uno de los colaboradores. Entonces, se dan cuenta y hay una diferencia abismal, ¿no? Pero lo más importante ahí es cómo se piensa en el impacto a largo plazo de esas decisiones. Es decir, cuál es el impacto que yo tengo, no solo con el trabajador, sino con su familia y con la sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, hay un montón de empresas. Creo que vimos alguna vez nosotros el ejemplo de Natura, me parece. Vimos el ejemplo de Natura, los cosméticos Natura, ¿no? Sí, profe. Ya. Y hay otra que se llama Lush. Esa es, o sea, Natura es, digamos, un boom, ¿no? Pero Lush es, déjenme ver si la tengo. Déjenme ver un segundo. Esa, yo me saco el sombrero. Esa es la mejor. Es más, les apuesto, bueno, Natura seguramente no escucharon tampoco, pero, pero de Lush tampoco han de haber escuchado. Déjenme ver. Buscando Lush, a ver, para que ustedes la conozcan. Me encanta Lush. Y eso que no he sido beneficiario de los proyectos, pero siempre digo que voy a aplicar a un proyecto de Lush, porque son cosméticos sobre todo de mujeres. Ahora les muestro. ¿Conocen esta marca? ¿Han oído? No, profe. De mi parte no. A ver, ¿dónde le doy clic? Que te llame la atención. ¿Dónde le doy clic? ¿Qué es lo que te interesaría, por ejemplo, de esto? El, el que dice Skin Dream en la tapa para ver de qué se trata. Este de aquí, faciales, exfoliantes. Sí, o sea, bueno, dependiendo en lo que yo esté buscando, yo le daría clic para ver de lo que se trata o en los productos que tengan O como una nueva rutinas, imagen rutinas de o que skincare. sean como que tengan combinaciones, sobre todo de que digamos de un ingrediente contra otro, entonces me parece súper interesante. Bueno, pues bueno, mientras está esto ahí para que llame la atención un poco. Em, esta, ¿cómo es? Esta marca, lo que pasa es que un poco quiero para que vean por qué está esto ahí. Yo tengo siquiera unos 10 conocidos amigos y amigas que han hecho proyectos para ellos y han sido aprobados. Entonces, habla muy bien de ellos porque
De alguna manera, eh, esta empresa de cosméticos, eh, si quieres verlo así, la conocen como una empresa activista, ¿no? Es decir, la pregunta es, ¿puede existir una empresa con responsabilidad social empresarial que tenga un compromiso social fuerte? ¿Sí? Entonces, Lush es un ejemplo potente que desde Canadá y Reino Unido han logrado hacer eso. Porque Lush no solo que vende jabones o todo esto que ves aquí, sino que su modelo de negocio está profundamente ligado a los valores de responsabilidad social empresarial, pero profundamente ligado. O sea, no es un tema de lo que hacemos esta crítica, ¿no? Eh, de pensarse en términos de parches, ¿no? Esto de parches para, para reemplazar, digamos, o llenar las matrices de responsabilidad social empresarial, no nada que ver, sino que ellos están profundamente, pero o sea, su giro, parecería que su giro de negocio es ser solidarios. Em, entonces, y de hecho, quiero llevarles a la sección potente que debe estar por aquí. Nuestro programa de reciclaje. Ujú, déjalo ahí. ¿Ok? Eh, entonces, no solo vende esos jabones, sino que tiene primero ingredientes éticos. ¿Por qué? Porque sus productos son 100% vegetarianos, libre de explotación animal. eh, Muchas veces incluso son veganos, no testean con animales, porque normalmente suelen testear, ¿no? O sea, hacer las pruebas con los animales. Eh, los empaques que utiliza son empaques sostenibles, no son plásticos. Eh, Hay un tema que es en responsabilidad social empresarial que se llama el packaging, es decir, eh, se llama tracked packaging, ¿no? Es decir, que tú devuelves el envase y tienes un descuento. Eh, y además apoya causas sociales, lo que les decía. Entonces yo tengo un montón de amigos y amigas que les escriben y dicen, mira, nosotros tenemos un proyecto de títeres en Chillogallo. Me estoy inventando, ¿no? Y ellos dicen, a ver, muéstranos, tal, tal. Sí, bueno, está bien. ¿Cuánto es? Un mes de títeres por el mes del junio, el mes del niño. Ya, entonces, ¿cuánto es eso? $5,000. Y les dan los $5,000 y ellos tienen que dar las evidencias de que han trabajado en responsabilidad social. Es súper comprometidos esta gente. Entonces, apoya estas causas sociales y por lo tanto hay apoyo también del tema de derechos humanos. Ellos han donado millones de dólares a través del programa. Hay un programa que se llama Charity Port. Espérame un segundo, que debe estar por aquí el Charity Port. Mm, Lush. Veamos. Crema Solidaria Charity Port. Ahí está. Y les han hecho reportajes y todo, ¿no? O sea, les voy a mandar entrevista run sobre Charity Port. Mira, les voy a mandar para que lo vean. Porque eso a nosotros, digamos, en esta clase nos da la sensación de que, digamos, no es teórico lo que estamos viendo, ¿no? Es decir, se puede lucrar, y escuchen bien la palabra, se puede lucrar desde una perspectiva empresarial y se puede seguir siendo solidario, ¿no? Entonces, es un súper buen ejemplo. Natura también, pero personalmente yo soy hincha de estos porque esta gente, porque, digamos, juegan mucho con, como les digo, con proyectos. Así que si es que algún rato necesitan un proyecto, ahí es.
Wow, tiene una crema con olor a muñeca. Son lo máximo. La crema que quiere cambiar el mundo. Me encanta. Si me pagaran por la publicidad que les hago. Dircom. Ahí les mando una. Y- Y esta. Voy a entrar un cafecito. Seguimos. Entonces nos quedamos acá. Uy, 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 uy. Uy, 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 entonces, volviendo. Em, ¿Cuáles son esas dimensiones? Pasamos ya por acá, las dimensiones, ¿no? Dentro de la responsabilidad social empresarial, tenemos tres dimensiones. Una es la económica, que es la que estamos hablando justo ahorita, es decir, Lush genera réditos económicos. Y por otro lado está la social. La social en términos de cómo se vincula con la sociedad, cómo genera que la sociedad pueda desarrollarse. Y por otro lado, la ambiental. Por ejemplo, lo del packing, ¿no? Es decir, que y que no explota animales. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad social, no solo existe un camino, sino es una visión integral, ¿sí? Holística, con tres dimensiones. Entonces, la económica, que no es más que pensar en que no se trata de ganar dinero, es decir, el ganar, ganar que se denomina, que es muy conocido, sino que es una empresa que se autodenomina responsable porque busca la rentabilidad, pero de forma ética. Es decir, seguramente ustedes han visto un meme que es muy viral en esta ocasión, en estas épocas, digámoslo así, o en este contexto digital, que dice, mm, vamos a dejar huella, pero sin pisar a nadie. ¿Lo han visto? No, profe. No. Ok, voy a mostrarles entonces. Ahí está. ¿Lo han visto? ¿Qué les parece? Opiniones.
O sea, esa foto, profe. Sí, No, yo no la había visto. pero ¿qué opinión tienes? Que no hay que Dentro del, o sea, dentro del contexto de la clase, ¿no? ajá, Evidentemente, no como opinión personal. acá. Yo creo que siempre toca ver el lado de cuidar los demás, como en la responsabilidad social que está hablando de las empresas que no pueden sobrepasarse con más, o sea, como dañar a los demás para tener un fin. Excelente, María Paz, muy bien. Efectivamente es eso. Jennifer. Profe, donde en esta frase que dice, dejemos huellas, pero sin pisar a nadie, creo que viene a ser más relacionado con las empresas, como la empresa de Pacari, que Pacari va dejando una huella, pero con un producto ecuatoriano, que él, como decía, está dejando atrás las empresas que son colombianas y que se han vendido el café. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, que aquí en el Ecuador la mayoría de personas se consumía el sello rojo, pero cuando empezó a darse a conocer la marca de Pacari, ellos exportan un cacao de calidad, un cacao ecuatoriano, y eso es lo que yo digo, ellos dejan huella usando los productos aquí nacionales, la hierba luisa, el ají, arándanos, como que es un plus que no han usado otras empresas y que están dejando una huella importante para nuestro país eh, sin como destachar a otra empresa, como decir que no innovan. Entonces yo creo que va por ahí más o menos. Sí, de hecho es así. De hecho, a propósito, querida Jennifer, de lo que acabas de decir, en este momento también voy a poner algo que seguramente de acuerdo a tu comentario va a agradarte. Lo voy a poner en el grupo. Y es que justamente Ecuador entró al Mundial del helado. No sé si sabían, es una noticia de hoy día. Ganó, o sea, ganó, digamos, en Córdoba como uno de los mejores, creo que el primero, pero entra al Mundial. Entonces, digamos, un paralelismo con tu comentario con respecto a Pacari. Entonces, sí, se está haciendo las cosas bien. Y eso implica, lo interesante de este ejemplo que tú has puesto y que te pongo también, digamos, es que no solo es Pacari, está esta que te digo, que te acabo de enviar, pero hay muchas y a nivel mundial también. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Cuál es el mensaje? Es decir, que digamos, el camino de las empresas nuevas es esa, es una visión diferente, es una hay una diferenciación de responsabilidad. Entonces, también pasa por el trato humano, por ahí. Entonces, volvemos a la lámina, ¿no? Entonces, volvemos a la lámina en términos de lo social ahí, porque por un lado está lo económico, no dejamos de ganar, pero está lo social también, es decir, el trato humano que tenemos con los trabajadores, con los colaboradores, con la comunidad, cómo protegemos al consumidor, no solo nosotros, o sea, es decir, eh, qué tipo de productos les estamos dando a los consumidores, ¿no? Si le estamos dando comida transgénica, si estamos poniendo preservantes, entonces la empresa teje redes de bienestar para todos, ¿de acuerdo? Y por otro lado está lo ambiental. Entonces, lo ambiental es pensar en el planeta, ¿sí? Como, como un stakeholder. Es decir, la empresa debe reducir su huella ambiental, su huella de carbono, reciclando, invirtiendo en energía limpia, fomentando una cultura de respeto por el entorno. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en Ecuador, a raíz de los apagones, la mayor parte de empresas trajeron, ¿cómo se llaman estas cosas? Generadores eléctricos que contaminan. No solo los de gasolina, sino los power banks, que, como ustedes saben, son prácticamente pilas que tienen cierto tiempo de duración y no hay más. ¿De acuerdo?
Bien, hay una panificadora, ustedes seguramente lo han escuchado, que se llama Bimbo. Esta panificadora, que ya ahora no es tan sonada porque panificadora moderna, ha destronado, es muy bueno el panificadora moderna, de hecho, yo también soy hincha de eso. Pero Bimbo es una de las panificadoras más grandes del mundo, o sea, que no tenga mucho, ¿cómo se puede decir? Mucha incidencia en el país, no quiere decir que en Colombia no, en Colombia es la grande, ¿no? Y Bimbo ha invertido en energía renovable. Entonces, lo que ha logrado Bimbo es que varias de sus plantas procesadoras operen con electricidad 100% limpia, es decir, solar, y impulsa programas de nutrición y de bienestar. Entonces, ahí hay un carácter interesante. Entonces, ¿qué nos dice este mensaje? Que la dirección de comunicación, el gestor de la comunicación debe abarcar esas tres dimensiones, lo social, lo económico y por supuesto lo ambiental, ¿de acuerdo? Entonces no se comunica solo lo que se hace, sino se comunica también lo que se es, ¿de acuerdo? Bien. Siguiente, ¿quién está con la mano levantada? Melanie. Melanie, tienes la palabra. Melanie. Profe, creo que otra parte de la responsabilidad social podría ser el turismo comunitario. Claro, porque, a ver, Porque, o sea, o sea, es como que se gestiona todo para todos, o sea, todos ponen hospedaje, comida y todo, y con los ingresos de los turistas se autosustentan ellos mismos. claro, así es. Y verás, es súper a propósito, lindo el ejemplo que acabas de poner, porque sí saben que se celebra el 21 de junio en este país, en la Sierra Centro, sobre todo. ¿Alguien sabe? Si no me equivoco, el Inti Raymi, si no Es estoy mal. correcto. Así es. Claro, el Inti Raymi. Y eso es uno de los puntales del turismo comunitario, porque las comunidades diseñan y gestionan experiencias turísticas precisamente para eh, dar a conocer, por ejemplo, la Fiesta del Sol. Entonces, dan alojamiento, gastronomía, guían y digamos, comparten la experiencia de celebrar el Inti Raymi en este caso. Entonces, ahí existe una conservación cultural, ambiental, porque cuando te dan a conocer tu cultura, están conservando de manera oral, ¿no? Ambiental, y se protege también el patrimonio inmaterial, es decir, la oralidad que implica la expresión cultural, ¿no? El idioma, los rituales, la artesanía, las vacas locas, el entorno, digamos, todo lo que implica, ¿no? La toma de la plaza. Entonces existe ahí un empoderamiento económico, porque claro, tú vas a llegar y vas a hospedar, te vas a gastar. Los ingresos van directamente a
las familias, por eso, ese es el objetivo del turismo comunitario, es que los ingresos van directamente a las familias locales y por lo tanto se fortalece su autonomía financiera, que esa es la idea. Y eso pasa por la alianza que generan tanto las comunidades con las autoridades locales. Es decir, por ejemplo, la alcaldía de Otavalo, Cotacachi, la alcaldía del lugar, ¿no? O con alianzas más grandes como el Ministerio de Turismo, la Secretaría de Turismo del lugar, entonces, empresas turísticas, ¿no? Entonces, claro, viene Metropolitan Touring o algunos extranjeros y vienen a ver el proceso, ¿no? Entonces, ahí existe una capacitación también en la promoción, en el diseño de las experiencias con un enfoque muy ético, ¿de acuerdo? ¿Por qué ético? Porque resulta que viene una familia de extranjeros y no regresan más. ¿Por qué? Porque vieron que, no sé, el señor se emborrachó y le pegó a todo el mundo y a la familia, porque bueno, puede pasar. Entonces, claro, hay una construcción desde la perspectiva ética, ¿no? Entonces, no, esto no se debe hacer y hay un cambio de paradigma también. Entonces, en Ecuador existe, por ejemplo, una agencia que se llama Runa Tupari, me parece que es Otavalo. En Otavalo hay varias, ¿no? Está Runa Tupari, está... eh, se me fue el nombre. Uy, qué pena, se me fue el nombre y son amigos. Si vieran esta grabación me colgaría. Eh, bueno, se me fue, perdón. Eh, pero hay estas iniciativas donde las comunidades indígenas ofrecen experiencias culturales de manera auténtica, que quiere decir, por ejemplo, en el lago. A ver, es más, ah, les voy a poner un audio de un amigo justo que me dijo, a propósito del ejemplo que tú acabas de poner. Por eso les decía de Inti Raymi. Entonces, miren lo que me pone. No creo que se escucha, ¿no? A ver, ¿cómo sería esto? A ver, creo que hay que ponerle desde la computadora. Pero esto es turismo comunitario, justo lo que acabas de decir. A ver. ¿Qué más, Santi? ¿Cómo vas? En mi tierra, pues, hermano, del 24 al 28, pero las más fuertes son el 24 y el 27, que es el martes y el viernes. Son los lugares más fuertes. El 27 es al filo del lago. Es una locura de asistencia de gente, bailadores, costumbre, tradición. El tema cultural es súper amplio. Entonces, la pregunta que tú, digamos, la aseveración, más bien dicho, no fue una pregunta, aseveración que el turismo comunitario puede estar atado a la responsabilidad social empresarial, por supuesto. Entonces, este es un ejemplo. Entonces, nosotros como gestores de la comunicación, como DIRCOMS, que son ustedes, este tipo de responsabilidad social empresarial necesita precisamente una comunicación ética, respetuosa, participativa, empática, donde el DIRCOM asegure que las comunidades no sean vistas solo como folclore, sino como como una campaña publicitaria, sino como sujetos activos, ¿de acuerdo? De la narrativa, ¿sí? Como sujetos activos de derecho. Esto es importante, ¿de acuerdo? Ok, volvamos. Muy muy buena aseveración. Entonces, me quedé ya, la responsabilidad social. Entonces, ¿qué entendemos? ¿Cuál es la diferenciación entre el propósito y la estrategia? Es decir, la filantropía y la responsabilidad social empresarial.
La filantropía son las acciones puntuales, se denominan reactivas, es decir, que nacen para, por ejemplo, ¿cuál es la filantropía? No sé si ustedes vieron que hubo un aluvión en Nagasca y la gente, empresas, la universidad, todo el mundo corrió a ayudar a las familias que tuvieron el aluvión en Nagasca, ¿se acuerdan? Alimento, se regalaron juguetes, ¿sí? ¿Se acuerdan? Eso no necesariamente es una responsabilidad social empresarial, sino que es un acto de filantropía que no está conectado al modelo de negocio. ¿De acuerdo? La responsabilidad social empresarial es parte del plan estratégico de la empresa, ¿sí? Es decir, está atado al modelo de negocio. Entonces tiene un objetivo claro, es medible y es sostenible a largo plazo. Entonces, no es que está, o mejor dicho, está alineada con la misión y la visión y los valores corporativos. Eso implica que sus cambios son estructurales y por lo tanto está dentro de los procesos, está dentro de las relaciones laborales, está dentro del impacto ambiental, está dentro de todo lo que implica la responsabilidad social empresarial dentro de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, no es lo mismo ir a donar comida a estudiantes en Navidad que implementemos un programa continuo de becas, mentorías y conectividad digital para jóvenes de zonas vulnerables, como lo hacen algunas empresas, por ejemplo, de telecomunicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, ahí el gestor de comunicación no solo que comunica la acción, sino que traduce el compromiso en una relación coherente, transparente y constante. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cuál es el marco normativo y voluntario de la responsabilidad social empresarial? La responsabilidad social no solo que opera en el vacío, es decir, no es que sale del despacho de los DIRCOMs y se ejecuta, sino que existen marcos que orientan y regulan y fortalecen la aplicación de la responsabilidad social empresarial. Entonces, estos marcos pueden ser, por ejemplo, uno, marco normativo. Cuando hablamos de normas, siempre vamos a regirnos a la obligatoriedad. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, certificaciones, ISO 9001, ISO 26000, que ofrecen directrices, por ejemplo, internacionales sobre responsabilidad social. Normas ambientales, por ejemplo, tratamiento de residuos, uso de recursos, legislación laboral, seguridad social, condiciones dignas, ¿de acuerdo? Y por otro lado está lo que es lo voluntario, es decir, la autorregulación que tiene la empresa, ¿no es cierto? Entonces, permíteme un segundo. ¿Cuáles son los voluntarios? Es decir, que una empresa tiene un código de ética interno y por lo tanto se autorregula. Entonces, la adhesión a iniciativas globales como el Pacto Global de la ONU, que impulsa, por ejemplo, el Pacto Global de la ONU, que tengamos prácticas responsables con derechos humanos, con medio ambiente, eh, con trabajo, con anticorrupción, con certificaciones que reconozcan a las empresas que cumplen estándares sociales y ambientales. ¿Sí? En el Ecuador, por ejemplo, existe la Ley de Economía Popular y Solidaria que impulsa modelos productivos responsables y asociativos, es decir, que promueve la sostenibilidad, la inclusión y el desarrollo territorial. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la reflexión para nosotros como directores de comunicación? Uno, que conocer estos marcos para nosotros es clave para diseñar mensajes que estén alineados con la legalidad
con la ética y con las expectativas sociales. Es decir, el DIRCOM no solo que comunica, sino que también cuida la coherencia. Es decir, una coherencia institucional. ¿De acuerdo? Ok. Claro, existen ventajas, ¿no? Ya se imaginarán. No todo es color, digamos, así como eh, filantrópico, como hemos dicho. Claro, no es filantrópico. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que hay ventajas de ser una empresa socialmente responsable. ¿Y cuáles son las ventajas de la implementación? Uno, quizás de las más importantes, es la mejora. Es decir, en ese sentido, las empresas que adoptan la responsabilidad social no solo que hacen bien, perdón, no solo que hacen bien, sino que, es decir, no solo que mejoran su imagen, sino que al ser una estrategia de crecimiento, pues, van a generar sostenibilidad a largo plazo. ¿Por qué? Porque existen beneficios para las empresas que son responsables socialmente. Uno, mejorar la reputación y generar confianza. O sea, si tú generas una buena reputación, vas a obtener confianza. Las personas, los consumidores, los stakeholders van a preferir marcas que sean transparentes, éticas y que tengan además un propósito, un valor intangible alto. Por otro lado, está la fidelización a sus clientes. Es decir, el consumidor actúa no solo que compra productos, sino que compra valores. Es decir, quiere sentirse parte de un cambio positivo. Entonces, cuando compras Lush, por ejemplo, la empresa que les mandé ahorita de cosméticos, no solo que estoy comprando un producto que huele a muñeca, sino que compramos un valor. Es decir, nos sentimos parte del cambio, de la no explotación de animales, del cambio del sistema socioambiental, ¿sí? Y por lo tanto, existe un fortalecimiento del clima organizacional. Es decir, ahí, cuando nosotros apoyamos, también apoyamos que la empresa crezca. Entonces, los empleados se sienten motivados, comprometidos y algunas veces orgullosos de trabajar en una empresa que tiene un sentido, un componente social potente. ¿De acuerdo? Eso implica que se facilitan alianzas e inversión. ¿Qué quiere decir eso? Que las empresas responsables tienen mejores posibilidades para generar nuevas alianzas y certificaciones, y eso implica que les va a abrir mercados, porque los nuevos mercados están comprometidos con la responsabilidad social empresarial. ¿De acuerdo? Entonces, el rol del DIRCOM es comunicar estos beneficios de forma transparente y constante. Convierte la responsabilidad social en parte intrínseca de la marca de la organización. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuáles son los casos más importantes que tenemos en Latinoamérica? Hay una empresa que se llama Éxito en Colombia. Esta empresa ha desarrollado campañas de nutrición infantil, de educación en comunidades, promueve desarrollo infantil temprano, seguridad alimentaria. El grupo Bimbo que les dije, está Natura, está bueno, Natura porque es brasilera, ¿sí? Y qué increíble, tienen unos perros, qué increíble, es increíble. Yo que soy animalista, que se hacen esos casos.
cuáles son los riesgos de una responsabilidad social mal gestionada. Es decir, como les decía, no basta con decir algo bonito, sino que, y además una vez al año, en Navidad, sino que, o en el Día del Niño, sino con la responsabilidad social empresarial mal gestionada, mal planteada, mal comunicada, puede convertirse en ese boomerang de reputación. Entonces hay muchos riesgos. Una responsabilidad social empresarial sin comunicación automáticamente es invisible, es decir, todo lo que se hizo no se comunicó. Nadie conoce las acciones, entonces se pierde el valor social de la apuesta estratégica que se hizo. Una comunicación sin responsabilidad social empresarial es cínico, en cambio, que es claro, solo vas a dar dádivas o eh, lo que hablábamos hace un momento, es decir, se vuelve como una caridad, ¿de acuerdo? Filantropía que se denomina. Es decir, cuando se comunican valores que no se practican, la empresa cae en lo que se denomina la hipocresía corporativa. Entonces, eso destruye la confianza en los inversores. Acciones aisladas también. Compañías que aparentan responsabilidad, pero que no están respaldadas por cambios reales. Es decir, este círculo que les hablaba yo. Nike fue duramente criticada, yo les mostré un ejemplo, ¿se acuerdan? Por lanzar campañas inclusivas, pero había explotación de fábricas infantiles en Asia, ¿de acuerdo? Entonces el DIRCOM, en esencia, tiene que trabajar para evitar precisamente estas trampas. Entonces debe organizar una comunicación que sea coherente, ética, con conexión entre lo que se hace y lo que se comunica. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cuáles son las nuevas tendencias? Que esto es lo más chévere. Y con esto vamos a ir finalizando. Es una clase de 2 horas pesadita, pero divertida también. A ver. La, la responsabilidad social empresarial siempre va a evolucionar junto con la sociedad. Es decir, la sociedad, mientras evoluciona, la responsabilidad social empresarial continúa caminando junto a la sociedad. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya no basta con tener buenas intenciones filantrópicas, sino que ahora es necesario tener transparencia, coherencia, empatía y uso responsable de la tecnología. Entonces, algunas de las tendencias mucho más relevantes que tenemos hoy por hoy es, uno, los datos, la inteligencia artificial, es decir, lo que se denomina el Big Data. Entonces, los indicadores ambientales, sociales y de gobernanza permiten que nosotros midamos en datos el desempeño responsable de las empresas. Entonces, las marcas ahora comunican sus avances con cifras, auditorías externas y reportes sostenibles, ¿de acuerdo? Por otro lado está lo que se denomina el storytelling, es decir, contar una historia que tenga un propósito. Entonces, más que contar lo que se hace, las empresas lo que deben contar es por qué lo hacen. Entonces, no es que yo regalé fundas de caramelo, sino por qué lo hago y es sostenible o no. Entonces, a través de una historia que sea humana, que sea real, conecta emocionalmente con nuestras audiencias y se da un enfoque que refuerza la autenticidad del mensaje. Y por otro lado tenemos la responsabilidad digital, es decir, implementamos éticamente, sí, desde esa perspectiva, el uso de las nuevas tecnologías, pero siempre encadenados con certificaciones que nos permitan avalarnos la protección de datos personales y la defensa de la privacidad y la no vulneración de la privacidad. Entonces, un uso responsable de las redes sociales y sus plataformas implica justamente la no violación de la privacidad. Entonces, las empresas ya no solo responden por lo físico, sino que también ahora responden por lo digital. ¿De acuerdo? Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Yo no respondo solo por lo que hablo, sino por lo que publico, ¿no? Entonces, ejemplo de IBM, por ejemplo, IBM
desarrolló principios éticos para la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque distópicamente entendemos que los algoritmos pueden, de acuerdo al prompt que le des, actuar de una manera, digamos, deliberada, con un sesgo. Entonces, si tú le cargas en el prompt un valor de derechos humanos y transparencia, la inteligencia artificial va a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, el DIRCON debe anticipar esas tendencias, adaptarlas al contexto local, al contexto global y llevar la transformación comunicacional a las empresas al siguiente nivel, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el rol del DIRCON en la gestión de la responsabilidad social empresarial? El DIRCON no es un vocero decorativo, nunca, sino que es el puente entre la empresa y la sociedad, es decir, todos sus stakeholders, ¿sí? Entonces no es un rol que cada vez, es un rol cada vez más estratégico en materia de responsabilidad social empresarial. Entonces, ¿por qué? Porque conecta con los grupos de interés, ¿de acuerdo? Entonces, al conectar con los grupos de interés, aquí estamos, al conectar con los grupos de interés, el DIRCOM escucha, interpreta y responde a demandas de la ciudadanía, pero también traduce valores en acciones. Por ejemplo, los valores corporativos que se convierten en campañas prácticas, en narrativas coherentes que tienen un fuerte lazo con la identidad de la empresa. Entonces, constantemente va monitoreando el impacto de la reputación. Evalúa el DIRCOM las acciones que se hacen tanto responsables o irresponsables y que afectan la imagen de la organización. Es decir, si algo subiste mal, si algo se publicó de mala manera. Entonces, cuando ocurre esa crisis ética, el DIRCOM gestiona la comunicación de crisis para proteger, para corregir, para reconstruir la confianza. Por eso, ustedes tienen una asignatura maravillosa que se llama gestión de la crisis. Entonces, ante denuncias, ante malas prácticas laborales, el DIRCOM puede liderar un plan de crisis, un plan de transparencia, un plan de diálogo y un plan de reparación pública, ¿sí? Entonces, una responsabilidad social implica que el DIRCOM es ese director de orquesta que genera una intencionalidad para que exista una armonía dentro del mensaje. ¿De acuerdo? Ok, bien. ¿Preguntas? Ninguno, profe, para mí todo claro. Excelente. Bueno, chicas, entonces si quieren Profe, podemos... Dígame. profe, bueno, algo que yo me he venido dando cuenta constantemente es que muchas empresas hacen este tema de la responsabilidad social, pero detrás de esto, de lo que tengo entendido por experiencia personal, es que lo hacen con fines de que se les cobre menos impuestos, porque ellos supuestamente dicen que donan porque les preocupan cosas, pero en verdad donan para que sus gastos tributarios eh, bajen. Es correcto lo que tú dices, justamente. De hecho, existe un convenio con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Ambiente, precisamente para que las empresas puedan tener beneficios tributarios. Sí, pero lo otro es no hacerlo, ¿no? Entonces está como, o sea, por suerte, más bien dicho, el Ecuador de alguna manera está ejecutando eso. Hay que mejorar, hay que conformarse, por supuesto. Ese es parte del rol del DIRCOM, mejorar. Pero por suerte ya existe y entonces más bien hay empresas que aún no cumplen. Entonces, por suerte ya existe y eso implica que se tienen que ir adaptando, ¿no? Y cada vez las políticas van a exigir que las empresas, eh, digamos, se exigen. Pero claro, digamos, en un país, digamos que siempre hay como la corruptela de cómo coger turnos, entonces siempre va a ser como llenar parches, ¿no? Pero sí, efectivamente, existe al menos, ¿no? Yo lo veo desde la perspectiva más, o sea, como dicen, ¿no? O ¿ves el vaso medio lleno o medio vacío? Yo lo veo medio lleno, es decir, al menos existe y eso implica que de alguna manera ya les obliga a las empresas a cumplir esas normativas.
Ok. Bueno, chicas, muchísimas gracias por asistir a esta clase. Nos vemos en la siguiente. Ya les comparto ahorita las láminas, aunque están en la plataforma, pero siempre es bueno que la tengan ya directamente en su chat. Para eso tenemos el chat, así que es bueno. A ver, Muchas listo. gracias, profe. Con gusto. Les mando incluso el compilado también para que lo puedan leer. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias, Gracias, profe. profe. Buenas noches. Igual. Gracias, profe. Gracias a ti.